50 curiosidades de Jax en el episodio 4 de The Amazing Digital Circus. Número 1. Al principio del episodio podemos ver a Ragatha junto con Gangle practicando todos los fundamentos básicos sobre el softball o béisbol. Y en esta primera escena logramos ver a Jax sosteniendo el bate para hacer el primer bateo mientras Ragatha le enseña a Gangle. Increíblemente Gangle latina al bate, pero Jax termina golpeando la pelota y rompiéndole la máscara, siendo esta la primera cosa que Jax hace que no es a propósito para romper su máscara. O al menos eso dice él. Número 2. Este sería el primer episodio en el que vemos a Jax estresado por una aventura. Por lo general a lo largo de los capítulos, las aventuras le han servido para molestar a sus demás amigos, algo que vimos que sucedió tanto en el episodio piloto, en el segundo episodio cuando hizo que el monstruo de dulce de leche se comiera todo el pueblo, y en el tercero cuando fue amarrado en contra de su voluntad. Si bien fue una aventura molesta la de la mansión, en este cuarto capítulo queda claro el nivel de estrés de Jax gracias a una aventura que no quería desde un principio. Número 3. Acá se nos muestra por primera vez un tremendísimo cambio de personalidad para este personaje. Y es que pasa de ser irritante, molesto y algo burlista a por primera vez sufrir las consecuencias de sus acciones y tener una actitud más o menos sumisa a las órdenes de Gangle, lo cual es realmente sorpresivo ya que no estamos acostumbrados a ver a Jax con una actitud tan diferente a la vista en otros episodios. Número 4. Todo esto es producto de su sesión de entrenamiento, algo que quedó evidenciado luego de que no quisiera seguir las órdenes de Gangle desde un principio. Y es probable que esta misma sesión de entrenamiento fuera algo que sucediera con otros empleados con anterioridad en la vida pasada de Gangle antes de entrar al circo, lo que haría que quisiera de alguna forma corregir esa mala actitud de Jax sometiéndolo a un entrenamiento que le daría mucho estrés y lo haría actuar diferente. Número 5. También nos queda claro un poco más sobre cómo es que los humanos una vez que ingresan al circo digital cambian drásticamente de forma física, teniendo mucha flexibilidad y cambios en sus cuerpos, casi como si fueran personajes de caricatura. En el caso de Jax parece que tiene la posibilidad de estirarse mucho como si fuera un cartoon, pudiendo ver por un segundo cómo quedan solo sus ojos expuestos una vez que lo agarran para llevarlo a la sesión de entrenamiento. Número 6. Aunque en un principio el conejo morado pareciera vacilar mucho a Gangle tratando de desobedecer sus órdenes, mientras más tiempo pasaba trabajando, más se notaba su cansancio en el rostro, siendo la primera vez que lo vemos harto de estar en una aventura en lugar de aprovecharse para molestar a sus amigos. Número 7. Es bastante probable que toda esta experiencia dentro del restaurante de Spatsis haya servido mucho para revelarnos un poco más sobre la historia detrás de Jax, ya que algunos creen que es posible que la aventura se le hiciera insoportable desde un inicio, por el simple hecho de que fuera probable de que en su vida pasada antes de entrar al circo tuviera un trabajo más o menos similar, siendo por esta misma razón que luego de salir del trabajo recostara su cabeza por encima del volante a pesar de ser solo una experiencia digital y no un trabajo real, recordándole parte de su pasado. Número 8. Queda bastante claro que Jax detestó la aventura desde el principio, y es interesante porque casi nunca opina de las aventuras en las que participa y generalmente solo suele unirse sin decir nada al respecto. Pero una vez que se nos revela que la aventura será un día normal de trabajo, Jax le dice a Gangle que jura que va a desvivirla por tomar una muy mala elección según él, y esto nos deja en claro que no fue muy fanático de tener una aventura que no implicara algo extravagante como vimos antes. Número 9. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que es posible de que Jax sea un NPC, y esto es gracias a un detalle que se puede ver cerca del final del episodio, apenas Jax termina de trabajar, y es que logramos ver cómo se acerca a su automóvil solamente para notar cómo en la matrícula aparecen las letras Jax.011, algo que podría ser fácilmente referencia a cómo los modelos 3D se enumeran una vez que los copias en un motor 3D. Número 10. Y es que una de las teorías más populares ha sido el sospechar que de todos los personajes, Jax podría ser un NPC que está pretendiendo ser un humano. Todo esto gracias a lo anteriormente visto en el capítulo 2, donde se nos mencionó que si Kane olvida quién es NPC y quién es humano, cosas terribles podrían suceder. Además del hecho de que Jax puede hacer cosas extrañas, como hacer aparecer llaves a su antojo, y también que hemos visto cómo es que él usa su habitación, convirtiéndose en el principal sospechoso de esta teoría. Número 11. No se sabe muy bien por qué la insistencia de Jax en querer ver el reloj todo el tiempo, además del hecho de que la aventura se le hacía demasiado aburrida desde un principio. Sin embargo, es probable que por primera vez lo viéramos apurado e insistente de no querer ser parte de una aventura, temiendo a que el tiempo los hubiera dejado encerrados ahí por siempre. Esto es un detalle que nos dimos cuenta ya que Gangle pierde la noción del tiempo dentro de la aventura. Algunos creen que han pasado días, semanas o incluso meses dentro de la aventura sin notarlo, pero tan solo pasó un día. Número 12. Ya durante el turno de la noche, poco antes de que cierre el restaurante, vemos una escena en la que observamos a Ragatha tirada en el suelo luego de haber probado la salsa estúpida. Y escuchamos un pequeño diálogo entre Ragatha y Jax, donde se nos revela que Ragatha odia a Jax, pero que no quiere que él la odie a ella. Esto deja sorprendido a Jax, ya que le dice piensa lo que quieras, siendo posible que realmente Jax no odie a nadie dentro del circo, sino más bien que solo los moleste porque no sepa cómo expresar sus sentimientos reales. Número 13. Es probable que Jax realmente no odia a la gente del circo, y sus bromas sean su manera de tratar de expresar cómo se siente. Esto lo podemos notar ya que es llamativo como es que después de que Ragatha le diga que siente que lo odia, su expresión cambia totalmente. Es como si Jax realmente le hubiera ofendido que Ragatha lo odie en secreto,
cuando en realidad Jax no odia a nadie, y es solamente su manera de molestar a los demás personajes dentro del circo. Número 14. Al principio del episodio, cuando vemos cómo están practicando con Gangle, se puede escuchar de fondo una pequeña discusión entre Jax y Ragatha. Estos diálogos realmente sí fueron grabados, y sí se pueden escuchar a los actores de voz discutiendo entre sí para ambientar la escena, a pesar de que técnicamente no los podamos escuchar. Es un pequeño detalle que nos apreciar muchísimo más todo el cariño y amor que hay puesto sobre este proyecto, incluso sobre las cosas que técnicamente no vamos a ver o escuchar. Número 15. Aunque este episodio esté principalmente enfocado en Gangle y su relación con el resto de personajes dentro del circo, como Pomni, Zooble o Gangle, el segundo enfoque principal fue con Jax, ya que al parecer Jax fue el único personaje de todo el episodio que no hizo caso a la mayoría de las instrucciones que le dio Gangle como gerente. Este no fue el episodio que estaría dedicado a Jax, como la mayoría de las personas espera, sino que tendremos que esperar algunos más para finalmente poder apreciarlo. Pero es interesante que se enfoquen en él desde mucho antes para darle contexto a gran parte de su historia. Número 16. Un detalle que nos deja claro que este no sería el día de Jax lo pudimos ver al principio una vez que comienza la aventura y Caine abre el portal para que todos puedan entrar a Sputsis. Y es que vemos como Jax tropieza con el agua que estaba derramada después de haber sacado la caja de sugerencias, misma agua que él en un principio había esquivado, pero que ahora lo haría tropezar una vez más, prediciendo su terrible destino durante todo este capítulo, mostrando una vez más que este no sería un día donde lo pasaría para nada bien. Número 17. Aunque Gangle al principio es muy positiva, encendiendo todas las máquinas que darían inicio al día de trabajo dentro de Sputsis, nos dimos cuenta de que literalmente lo primero que sale mal es ver la mala actitud que tiene Jax, agarrando a Ragazza de los brazos para sostenerla y tirarla dentro de una de las freidoras, acción que provoca que Gangle tenga que llamar al Super Cyborg Kaine y que de esta manera le coloquen un castigo ideal a Jax si es que hace un mal trabajo. Número 18. Esta sería la primera y única mala acción que haría Jax por el resto del episodio, ya que aunque se mostró desafiante, no quería saber qué clase de castigo horrible le haría sufrir Caine al final, algo que jamás se mostraría, pero que nos dejaría pensando en la posibilidad de que Caine sea una especie de dios misericordioso que solamente no les hace nada a los miembros del circo porque les agrada, estatus que claramente Zooble quiere mantener para evitar las consecuencias. Número 19. Y es un detalle interesante, ya que una vez que finaliza la llamada con el supervisor Caine, nos queda bastante claro que Jax sufriría un castigo adecuado por su mal comportamiento. Sin embargo, este castigo no sucede en ninguna parte del episodio, siendo probablemente una promesa vacía que jamás se cumplió, ya que el entrenamiento de Jax no contaría como el castigo horrible que Caine le prometió que le haría si no se comportaba, y siendo esta misma razón por la cual Zooble desde un principio decidió trabajar para evitarlo. Número 20. Es curioso ya que nos muestra una faceta bastante interesante sobre Caine como personaje, pues aunque sabemos que es el creador y básicamente el admin de todo el circo digital, nunca lo hemos visto como un personaje capaz de castigar a los miembros del circo si es que se portan mal. Pero en este episodio se nos presenta la idea de que puedan sufrir un castigo horrible, razón por la cual podemos ver a Jax algo asustado al darse cuenta de que por primera vez sus acciones tendrán consecuencias. Número 21. Después de recibir la amenaza por parte de Gangle de que algo terrible le sucedería si no hace caso, y luego de encargarle la misión de encargarse de todas las bebidas dentro del restaurante, Jax no puede creer lo que está sucediendo, ya que por primera vez está viendo cómo Gangle actúa de una manera distinta y no puede aprovecharse de ella diciendo: esto es muy extraño. Esta es de hecho una referencia a una línea de Raggedy Ann and Andy, donde igualmente dice lo mismo, un detalle confirmado por su creadora, Gooseworks. Número 22. En el momento en el que se abre el restaurante y podemos ver cómo es que Pomni atiende como cajera, podemos observar a Orbsman. Después de que Orbsman pide el número 57, Jax aparece detrás y dice que detesta a Orbsman, seguramente por alguna aventura pasada donde tuvieron que conocerlo, ya que la actitud de Gangle hacia Orbsman es totalmente distinta a la de Jax, demostrando que quizás solo a él le desagrada, a diferencia del resto de personajes que llegaron a conocerlo. Número 23. Luego de haber entrado en la habitación de Zooble y preguntar si Zooble estaba regalando sus cosas, Jax le dice a Pomni que no tendrá ese cuerno de unicornio que tanto quiere. Y es interesante ya que esto es una referencia a los cómics del circo digital que hizo su creadora, Gooseworks. Lo interesante es que Jax parece comprender algo que todavía no sucede, como lo sería el ver a Pomni con un cuerno de unicornio, detalle que podríamos ver a futuro en algún episodio como una pequeña referencia o easter egg. Número 24. En este episodio, por desgracia, no se puede ver cómo es que Jax rompe la cuarta pared. Esto había sido un recurso narrativo que había sido utilizado tanto en el segundo como tercer episodio, donde nos dimos cuenta que Jax tenía la sorprendente habilidad de poder romper la cuarta pared, pudiendo hacer muecas a la pantalla justo donde estamos nosotros los espectadores. Esto no sucedería en esta ocasión, ya que estaría demasiado enfocado tratando de sobrevivir al castigo de Caine, que seguramente romper la cuarta pared no fue una prioridad. Número 25. Cuando vemos el buzón de sugerencias con ideas para próximas aventuras, descubrimos que Jax y Zooble dieron dos ideas distintas para molestarse uno al otro. En el caso de Zooble, esta pediría que Jax no pudiera decir ni pío, mientras que Jax escribiría que para una aventura, Zooble se convirtiera en una piñata y todos tomaran turnos para pegarle con un palo. Una aventura particular que solamente Jax pediría para molestar a Zooble, a pesar de que no pudiera hacerle ningún daño real. Número
Número 26. Jack se sentía tan estresado y agotado por la aventura que realmente por primera vez en toda la serie demostró un buen trato hacia Pomni. Y es que luego del día agotador se acerca al mostrador para hablarle y le pregunta cómo está. Algo que incluso a ella misma le sorprende, ya que no se esperaba que de todas las personas dentro del circo fuera Jax quien la tratara de esa manera. Luego de terminar de hablar con ella, incluso se despide de manera amable, algo que la deja aún más confundida tomando en cuenta su actitud en previos episodios. Número 27. Una de las mercancías lanzadas para patrocinar los siguientes episodios del circo digital están basadas en el restaurante de Spatsis, y en una de estas podemos ver una gigantesca hamburguesa de Jax morada que sirve como peluche, siendo uno muy particular ya que tiene la misma forma amargada de Jax durante este episodio, pero con la estética de una hamburguesa que recuerda muchísimo a Spatsis. Muchos incluso sospechan la idea de que Jax terminaría convirtiéndose en una hamburguesa, e irónicamente sí terminó pasando, pero como parte de la mercancía. Número 28. Todos los gafetes de todos los personajes del circo digital tienen sus nombres escritos, inclusive el de Gangle, quien cuenta con uno distinto al de los demás personajes, teniéndolo de color dorado. Pero es interesante que el único gafete con algo diferente sea el de Jax, el cual tiene escrita la oración "no me importa", demostrando desde un principio que toda la aventura nunca le importó, a pesar de que al final sí terminara trabajando como el resto. Número 29. Un detalle interesante es que cuando Jax está en su sesión de entrenamiento, por alguna razón se apena cuando Gangle lo sostiene de los brazos para acercarlo al monitor y así entrenarlo, preguntándole a Gangle si nadie puede verlo, ya que de vuelta él siempre trata de actuar de una manera ruda, a pesar de que realmente sí puede sentir miedo de algunas cosas. Es por esto que se apena de una manera un tanto nerviosa y asustada, algo que tampoco nunca lo habíamos visto hacer. Número 30. A manera de venganza luego de todos los malos tratos que le hizo Jax a Gangle, esta decidió darle los trabajos más pesados, desde mantener las bebidas y el helado dentro del restaurante, atender la caja registradora para el drive-thru e incluso también limpiar los baños, cosa que los demás miembros del circo no hicieron, sino que Ragat y Sobble se encargaron de hacer las hamburguesas y Pomni de atender la registradora, enseñándonos la venganza que estaba ejecutando Gangle sobre Jax. Número 31. En la misma zona de entrenamiento donde Jax es sometido a ver una cinta VHS sobre Spatsis, se logra escuchar cómo Gangle trata de motivar a sus empleados diciéndoles que sus sueños jamás se cumplirán y que todas sus metas son imaginarias. Es en esta misma escena que nos damos cuenta que Jax mira hacia los lados, percatándose de que Gangle se está proyectando con esta aventura, tratando de hacerle exactamente lo mismo que le hicieron a ella una vez que comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida. Número 32. Después de varios meses y luego de haber visto todas las malas acciones que había hecho Jax en contra de sus demás amigos del circo, nos dimos cuenta de que finalmente sufriría las consecuencias de sus malas acciones, pudiendo notar cómo es que lo obligarían a tener que hacer todo tipo de trabajos pesados y sin tener ni un solo minuto de descanso, algo que evidentemente lo irritaría y lo dejaría cada vez más estresado, al punto de que llegó a tratar bien a Pomni por primera vez. Número 33. Las manos blancas que vemos que agarran a Jax para llevarlo hasta el área de entrenamiento donde sería adiestrado, de hecho son las mismas manos que tiene Kinger. Esto lo pudimos descubrir en un detrás de escena donde vimos que aparece el modelo de Kinger detrás del restaurante, y lo que hicieron fue agrandar el tamaño de las manos de Kinger para hacerlas parecer como una entidad distinta, casi pareciendo ser las manos de Ken que manipulaban al pobre de Jax en ese momento. Número 34. Luego de lo sufrido en la sala de entrenamiento, es probable que en los siguientes episodios veamos una posible mejora del trato de Jax hacia el resto de miembros dentro del circo. No sería de extrañar, ya que en los últimos capítulos hemos visto como lentamente su actitud se ha tornado diferente de la vista en el piloto o en el segundo episodio, al ver que sus acciones sí le traen consecuencias negativas y que Kane ha estado notando su mal comportamiento. Número 35. No sería extraño pensar que a futuro puede que veamos alguna especie de sesión de terapia, pero esta vez con Jax, ya que siempre hay un personaje que se queda en el circo cuando el resto sale en una aventura, como sería el caso de Sobble y ahora Kinger. Así que no sería raro ver que en el próximo capítulo sea Jax quien se quede dentro del circo y ahora sí conozcamos un poco más a fondo sus verdaderos problemas y la razón por la cual trata mal a todos. Número 36. Este sería el primer episodio en toda la serie donde por primera vez, después de la primera broma que hace tirándola a la freidora, no le hace una broma a Ragata después de eso, a pesar de tener la oportunidad para lograrlo. Es curioso, ya que nos hace ver que probablemente Jax se sentía tan mal con el trabajo que lo único que quería era que su pesadilla terminara lo antes posible para poder volver al circo y olvidar toda la experiencia, incluso siendo capaz de dejar atrás sus impulsos y no molestar a nadie por el resto de la aventura. Número 37. Esto nos haría entender más a fondo por qué parece que Jax constantemente está ocultando sus verdaderos sentimientos, siendo probable que veamos qué es lo que le sucede y cómo su estancia dentro del circo realmente lo ha estado afectando lentamente sin que se dé cuenta, ya que en el segundo episodio nos dimos cuenta de que realmente le afectó la abstracción de Kaufmo y que en lugar de unirse al resto del grupo en el funeral, decidió irse por su propia cuenta. Número 38. Esta gran cantidad de emociones y sentimientos reprimidos podrían hacer que Jax actúe de la manera en la que actúa generalmente con sus amigos, a pesar de que estos no le hayan hecho absolutamente nada. Si de alguna manera conocemos más a Jax, es probable que se aborden
gran parte de sus traumas y conozcamos qué es lo que lo hace actuar de maneras tan desagradables, aunque también es posible que esté ocultando algo mucho más serio a simple vista. Número 39. Teniendo en cuenta lo dura que fue la experiencia dentro de la aventura de Sputsis, muchos tienen la teoría de que lentamente Jax estaría solo a pasos de empezar a abstraerse de la misma manera que sucedió con Kaufmo. Esto ya lo vimos en este episodio donde nos percatamos que Gangle estuvo a pocos segundos de empezar su abstracción de no ser por la intervención de Pomni, por lo que algo similar sucediéndole a Jax no sería de extrañar tomando en cuenta lo que ya hemos visto. Número 40. A pesar de que en este episodio conocimos un poco más sobre su vida, todavía no hemos visto cómo es que luce realmente su habitación. Y esta es un gran misterio, ya que conocemos muy pocos detalles sobre este personaje, incluida su vida pasada y qué es lo que más lo representa, pues no hemos visto siquiera su habitación. Y esto es algo que incluso su misma creadora decide mantener en misterio. No sabemos qué es lo que sucede si Jax aguanta la respiración o qué es lo que oculta detrás de esa fachada. Número 41. Increíblemente, al igual que Gangle y el resto de personajes dentro del circo digital, todos tuvieron una especie de evaluación de desempeño por parte de Kane al final de la aventura. Lo más sorprendente es que a pesar de que literalmente Jax fue el peor que actuó durante toda la aventura, recibió exactamente la misma calificación que Gangle, quien realmente sí tuvo un muy buen desempeño. Esto nos hace ver que Kane no es muy bueno evaluando personas, a pesar de que haga el intento. Número 42. A pesar de que en un principio Jax parecía reacio a participar en la aventura, incluso queriendo sabotearla, esperó hasta el final de su hora para retirarse. De hecho, fue el único personaje de toda la aventura que se fue a su hora correspondiente, esperando hasta el último minuto para colocar su tarjeta y poder retirarse del restaurante. A diferencia de Gangle, quien siendo la gerente y encargada de cerrar, salió antes de lo previsto del local, demostrando que al final Jax sí siguió las órdenes de Gangle y Kane. Número 43. Es probable que en el próximo capítulo del circo digital, Jax tenga un papel más o menos importante, pues no sabemos en concreto de qué podría tratar, pero algunos especulan que podría ser un capítulo basado en un partido de béisbol, y como vimos que él estaría al bate, puede que sea parte de esta aventura también para completar el equipo de jugadores. No sabemos mucho sobre el desarrollo que tendrá Jax, pero es probable que debido a lo aprendido en este episodio, lo veamos con una actitud más o menos diferente. Número 44. Los animadores de este episodio mostraron varios clips detrás de escena bastante graciosos, donde podemos ver cómo es que animaron a Jax y al resto de personajes para este episodio, demostrando todo el cariño y pasión puesto detrás de este proyecto, y lo arduo que fue la realización de este episodio en específico, siendo una de las cosas más difíciles hacer que cada personaje encaje con la estética de Sputsis de manera correcta. Número 45. Algunos creen que el detalle visto en la matrícula de Jax en su automóvil no representa nada más que un pequeño detalle que nos haría pensar que él fue el primer personaje en llegar al circo digital. Algunos fans piensan esto, a pesar de que en el episodio piloto se deja claro que uno de los primeros personajes fue Kinger. Es probable que así fuera, o que simplemente Jax nos haya estado mintiendo todo este tiempo diciendo que Kinger fue el primer personaje, para ocultar realmente quién es. Número 46. También es probable que simplemente Jax sea un clon de una persona que ya llegó mucho antes dentro del circo. Recordemos que Kane constantemente tiene fallas de memoria por poco almacenamiento, por lo que no sería de extrañar que en algún momento llegó a haber un humano con exactamente la misma apariencia que Jax y fue eliminado por accidente por Kane, y para tratar de solucionar la situación terminaría creando una copia de él, olvidando quién es el verdadero. Número 47. No sabemos mucho sobre la vida pasada detrás de Jax, pero algunos especulan que pudo tener una vida agobiante y estresante antes de entrar al circo digital. Un detalle curioso, ya que nos haría pensar que quizás a Jax simplemente no le importa nada más de lo que le pase y es por esto que actúa de esta manera, siendo irreverente e ignorante a las consecuencias de sus acciones por decisión propia. Número 48. La constante vigilancia de Jax por encima del reloj es una pequeña alegoría al tiempo que han pasado ellos atrapados dentro del circo. Es por esto que Jax se enoja al ver que el reloj avanza lentamente, ya que por primera vez quiere que la aventura acabe, algo que nunca le había sucedido y podría ser una pequeña analogía al hecho de que todos están encerrados dentro del circo, un detalle que él había ignorado hasta este momento donde por primera vez no siente que tiene poder. Número 49. De hecho, es gracias a Jax que Gangle se percata que el reloj del restaurante está roto, y una escena posterior deciden cambiarlo por un reloj cuadrado, un detalle gracioso ya que de no ser porque Jax estaba esperando al cambio de turno, nunca nos hubiéramos dado cuenta de que el reloj se había descompuesto, siendo literalmente el único personaje que estaba harto de la aventura desde que comenzó. Número 50. Algunos sospechan que este capítulo podría ser el comienzo de la gran abstracción que sufrirá Jax en futuros capítulos, y es que queda más que evidente que Jax no es un personaje que esté acostumbrado a ser restringido, y desde el tercer episodio donde vimos que por primera vez literalmente fue atado de la boca y manos para que no pudiera molestar al resto, queda claro que estas constantes restricciones a su manera de ser podrían hacer que a futuro empiece a abstraerse, una situación que ameritaría que Pomni tuviera que intervenir de la misma manera que pasó en ocasiones anteriores. ¡Me piro vampiro!